Y fiebre de origen desconocido. Pues vamos a ver desde cómo se toma, con qué se toma, cuáles son los valores estándar o referenciales, porque no es el único, porque hay otros textos también con sus referencias. Y al finalizar vamos a ver el fiebre de origen desconocido, las causas actuales, las causas por años, cómo es el diagnóstico, cómo es el tratamiento, y ahí vamos a ver un poco de antibióticos. Se supone que ya saben, así que en el examen ya saben que tienen que estudiar además. ¿No es cierto? Entonces, el termómetro de mercurio, ¿no?, tiene algunas partes que debemos recordar, ¿sí? Es un tubo de vidrio que presenta en un extremo, ¿no es cierto?, el bulbo, donde se encuentra el mercurio. A continuación, ¿no es cierto?, tenemos el tubo capilar por donde va a circular el mercurio. A ambos lados del tubo capilar está la graduación en una escala numérica, ¿no es cierto? Y generalmente el 37, el número mágico, ¿no?, está de otro color para ver. ¿Cómo se utiliza? Se tiene que sacudir para que el mercurio baje. Después se introduce, ya sea oral, rectal, axilar, 3 minutos. ¿Y cómo se observa esto? ¿Quién sabe? Esto es lo que habla. Tienes que mover el termómetro y vas a encontrar una marca. Y esa marca es así, un arito. Si tú mueves, por ahí ves solamente lo de arriba, lo de abajo, o no ves nada, y cuando veas el aro completo, recién se va a visualizar en la línea de mercurio. Si no, vas a ver una silueta, nada vas a ver. Tienes que buscar en la parte inferior, ¿no es cierto?, un arito. Cuando encuentres el lazo o el aro, recién vas a poder identificar, ¿no?, la columna de mercurio. Si no, naranja. ¿Sí? Deberían practicar eso ustedes en clases en semiología. Pero no sé si les harán hacer estas cosas. Entonces allá está la foto, aquí está el esquema, ¿no? El bulbo, el mercurio, la escala numérica, la graduación, el tubo capilar, ¿no es cierto? Y la otra cosa que tenemos que saber es que terminada la obtención de la temperatura, ¿qué hace? Sacude, ¿no? Otra vuelta. Y la enfermera, ¿dónde deposita? ¿Dónde coloca? En alcohol. ¿Por qué? No es para desinfectar. Para que el mercurio vuelva a su temperatura. Para que el mercurio baje. ¿Por qué? Porque se va a mantener en el mismo lugar, ¿no? Se va a mantener en, digamos, 37 grados, se va a mantener 37. Tú le colocas el mercurio en alcohol, y el alcohol, su punto de congelación es inferior a los 0 grados. Entonces le va a enfriar, le va a comenzar a bajar al mercurio. Entonces el alcohol viene como refrigerante para que se enfríe el termómetro y baje su temperatura y baje el mercurio. Es para enfriar, no para desinfectar.
La segunda cosa que obviamente no está escrito en los libros, pero lo correcto debería ser que cuando viene un paciente se interna, debería venir con su termómetro. Porque si no, ese termómetro de generación en degeneración. ¿Dónde habrá entrado? No sé. ¿Quién habrá babeado? No sé. ¿Quién habrá estornudado? No sé. ¿Lo ven? Entonces, ¿no? Ese es el problema. Y están imaginando por acá. El problema es ese, ¿no? Lo correcto es que cada paciente debería venir con su termómetro. En la casa debe haber un termómetro. Uno para la guagua, uno para vos, uno para papá. Todos deben ser su termómetro. A no ser que los limpies, los relimpies, ¿no? Pero lo correcto es de que en el hospital debería venir el paciente con su termómetro. Pero como todos se quejan, me han pedido. ¿Cómo es posible? Entonces, mejor eso para nosotros nomás se va a quedar entre nos. ¿Te escuchan, cierto? Entre nos. Eso. No matar. Ya sé. Cuando es, mejor era director era mejor. No, nunca más. Cuando se coloca la temperatura oral por debajo de la lengua y tiene que hacer contacto con la arteria sublingual, de tal manera que estamos tomando la temperatura de la arteria sublingual y esa es la maniobra que debe colocar. Debe cerrar la boca y esto se hace en pacientes adultos que no tengan problemas mentales, porque si no se lo pueden comer como si fuera tostado. Y el mercurio es tóxico. Ahorita han hecho una intervención en la zona tropical, en el río de cerca por acá, y los han detenido por explotar oro y utilizar mercurio, ¿no? Que aglutina el oro. Entonces está saliendo una norma, una ley, todo es relajo. Un termómetro roto puede contaminar la mitad del agua física. Esa es la referencia que les doy. Si se rompe un mercurio. Y cuando se rompe, a veces mueren los chiquitos, no se puede botar al basurero, se tiene que aislar y en bolsa azul, la de microbiología en bioseguridad, la bolsa azul para residuos químicos. Y cuando se lleva entre comillas al depósito sanitario, al botadero, hay un hueco para bolsas rojas, otro para negras y no sé si habrá para azul. Pero por eso nos piden que las pilas estén en una botella y eso entierran, ¿no es cierto?, ¿no?, por separado. Y ahí mismo debería estar los termómetros rotos, ¿no? Pero ¿quién supervisa y quién vigila? Como dicen los paseños, nadie. Entonces, si bien vamos a aprender lo correcto, no siempre se cumple en el hospital. Habrán visto que hay muchas cosas que han aprendido y en el hospital como abreviado, ¿no? Pero si tú sigues lo correcto, pues al final van a entender. Luego tenemos el termómetro digital, que es mucho más barato, ¿no?, que presenta una punta que es el sensor, el display que es donde salen los numeritos, ¿cierto? Al lado del display está el botón on-off y en el extremo distal está la tapa de la pila. Entonces este termómetro ha sido bastante utilizado antes del termómetro infrarrojo para reemplazar al termómetro de mercurio, que este era mucho más fácil de utilizar y menos riesgoso, ¿no es cierto? Entonces ahí está el sensor, el display o visor, ¿no es cierto?, el botón de encendido y apagado
y el comportamiento de las pilas. El problema era que si las pilas estaban mal, pues la lectura era errónea. Entonces, y las pilas eran pilas de reloj, y cuando tú vas a comprar donde al relojero, te vende muy caro. Pero si te vas a donde venden por mayor, te compras una tira y te cuesta muy barato. Entonces, el problema es que lo hacen subir. ¿Por qué? Es de litio. Entonces, es caro, ¿no? Entonces, en de la misma manera, primero hay que encender, tiene que estar en cero. Igual se coloca de la misma manera en la misma situación, debajo de la lengua, en contacto con la arteria sublingual, la que palpita, ¿cierto? Y se toma la temperatura después de 3 minutos, y inscríbete 3 minutos, o sea, ponga 3 y cuando coloque, controle 3. Para eso tiene reloj. No celular. Las mujeres que tienen reloj son las que impresionan. Aunque es reloj chistoso, pero bueno. Mejor es el reloj estoy con chistoso y con el otro. ¿Ves? Los dos. De repente aquí cambia. De repente aquí cambia. Ya, pero acá, mira. Hay un gran problema. Hay una generación que no sabe leer la hora. Y es una generación, ¿no es cierto?, grande. ¿Sí? Es grande. Hay una generación que no sabe. ¿Sí? No es problema porque tú agarras y miras y dice 2:43, sí, es 2:43. Bueno, pero ¿qué es 2:43, no? Cuarto para las 3, ¿no? Más o menos. Pero es una generación. El día que tengan criaturas, no sé quién le van a enseñar. El gran problema es cuando ya es pediatría, ¿no? Cuando hagan pediatría tienen que hacer cálculos. Y en cálculos yo no sé cómo le van a hacer. ¿No es cierto? Si no pueden calcular la hora, imagínate. En la axilar, cuando se toma la temperatura axilar, ya sea con el termómetro de mercurio o el termómetro digital, primero se tiene que secar, ¿no es cierto?, la axila, ¿no? Con un papel absorbente, una toalla absorbente, un pedazo de papel higiénico. No hay que frotar, secar. Luego que saqué el papel higiénico lija. ¿Qué es lo que te dan? No, ese es tigre. No, el tigre es el peor. El tigre es ese. Un zarpazo para estar sin piel, ¿no? Entonces, tiene que secar. Nada más. Cuando esté seco, recién se puede colocar el termómetro, ¿no?, en adulto, en niño. ¿Sí? Se coloca justo en el ángulo de la axila, se cierra el bracito y se controla otra vuelta, ¿no? 3 minutos. ¿Sí? Y el bracito se tiene que agarrar. Si es un niño, hay que agarrar, ¿no? Tiene que estar encima. Si es un adulto, coloca aquí. ¿Sí? Y listo. Y luego se termina, se saca y se lee, ¿no es cierto? Y se anota. ¿No? Entonces, se supone que ustedes, cuando hacen obtención de signos vitales por turno, porque les van a encargar cuando estén en el hospital, especialmente en el internado, uno es frecuencia cardíaca, otro es frecuencia respiratoria, ¿no?, tensión arterial y temperatura. Pero generalmente la frecuencia cardíaca cuentan 15 por 4, y no es así, es en un minuto. Tienen que tener su tiempo de que en un minuto contar, porque no es lo mismo multiplicar.
Entonces tienen que darse un minutito para contar. No van a perder mucho. Si estás atrasado, es tu problema. La frecuencia respiratoria es cuando se asusta el paciente, ¿no? Le mira. Estás contando, ¿no? ¿Qué habla el paciente? Señor, un momentito. ¿Qué cosa? Se asusta el paciente. Hay que aprender un poco de maña. Después, la tensión. Colocar bien el manguito, insuflar, aprender los métodos palpatorios, hasta cuándo vas a insuflar, que toca exportar su bracito. ¿Sí? Y nadie toma la temperatura. Agarra y lee lo que ha anotado la enfermera. Todo tiene menos su termómetro. Y muchas veces la enfermera anota, hace lo mismo que ustedes. 37. Ayer era 37, 37.2. Y usted me copia. Haga usted, desde su tiempo. Les he dado las indicaciones de Harrison. ¿Sí? Hay que darse un tiempo. Usted tiene que ser responsable. ¿No es cierto? Y ahí, entre chiste y chiste, la responsabilidad juega algo. Y a veces, nadie te va a ver lo que estás haciendo. Es tu conciencia la que te va a juzgar. ¿No es cierto? ¿Qué tal si estás con fiebre y no te das cuenta? Te puede chingar el paciente. ¿No? Tú tienes que avisar, tú anotas y ves con los demás días. ¿En quién confías? En vos. Yo estaba normal, me salía de turno un fin de semana, de libre más bien, mi compañera entraba de turno, hacía estragos. Tenía un paciente que tenía una fístula, ¿no? Perianal, y yo le curaba todos los días. Fin de semana he salido y cuando regreso el lunes tenía un parche de este tamaño. Así. Todo su foto tapado. ¿Quién ha hecho esto? Y ve que colocar una cosita así. Pero ahí te das cuenta de que. Entonces, y tu amiga, ¿no? Tu compañera, ¿no? De curso. Y tú creías que era inteligente. No me quiero acordar de mi compañera. Todos los turnos eran con ella. Todo el mundo que la ha conocido posterior, nadie quiere saber de ella. O sea, Maggi figura hasta la sepultura. Sigue siendo igual, no ha cambiado, ha empeorado. Entonces es un terror verla a ella. A todo lugar le mandan. Nadie quiere trabajar con ella, saben cómo. Entonces, ya vas a ver. Entonces, ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, de dónde sale la temperatura. Entonces, en el libro de Mandel, es el libro base de enfermedades infecciosas. Este libro base son 2 tomos de este grosor. Hablando de 2 tomos de este grosor. He regalado un juego de libros a la biblioteca. Edición pasadita, pero mande. ¿Cierto? No, tiene que ir a la biblioteca. Cuando se haga la reacreditación, yo soy el encargado de ver la biblioteca. Entonces, cuando yo le pedí estadísticas a la bibliotecaria, cuando me entregó las estadísticas, dice, ¿quién utiliza más la biblioteca? 80% medicina. O sea, somos nosotros los que utilizamos ese pinche registro. Entonces esto, básicamente no es las tareas.
Y tienen más nota que nosotros. Pero por eso, para que vean cómo no sabemos más, pero quieren. ¿Ves? Entonces, y tenemos más libros que el resto. Hay colecciones, mira, a ver, uno por uno hasta lo que ha llegado con fotos, todo, ¿no? Y ustedes, no es que cuando me digan no hay, yo les voy a decir, hay, yo he visto. ¿Sí? Hay, yo he visto. Es más, he regalado es unos libros verdes, ¿no? Mandel, antiguito, pero Mandel. ¿No? De este grosor, hojas de Biblia. Ojalá que lean por lo menos eso. ¿Sí? La otra referencia es el Hasisov, que deberían tener todos ustedes. Y el último, la referencia es de la doctora Proxy, la rusa. ¿No? Ya ha tomado muestras de Estados Unidos y ha hecho un artículo del 2020 según ella, de que la temperatura corporal humana está bajando. Hay que comprobar eso. Cuando yo les he hablado a mis alumnos del anterior semestre, he terminado la clase, a ver si quieren hacer investigaciones, y a la siguiente clase era la fila hasta la calle. Todos querían hacer eso. Y hemos hecho, nos ha costado terrible, hemos medido la temperatura en diferentes personas, ¿no es cierto? En diferentes estudiantes, y ha sido hasta el último día hemos terminado de hacer el trabajo. La parte estadística ha sido la más terrible, ¿no? Para validar los resultados. Resultados: infrarrojo versus termómetro timpánico no varía. Infrarrojo con termómetro axilar de mercurio no varía. O sea, es fidedigno. Eso dice el resultado. O sea, cuando la gente dice, no sirve, ahora vamos a demostrar que sí sirve. Todo es bla bla nomás, ¿no? Todos son envidiosos, ¿no? No, eso no sirve, no. Pero cuando se sale la estadística, es válido. Entonces, la primera referencia de temperatura se la realizó en 1851 con 25.000 pacientes y se obtuvo un rango, no un promedio, entre 36.2 a 37.5. A partir de esa fecha, la temperatura corporal en promedio, ¿no?, por cuestiones didácticas, se fijó 37. Entre 36.2 y 37.5, 37. Un número entero. Entonces, posterior al 1851, en 1992, la Universidad de Maryland, con 148 voluntarios, hizo un trabajo de investigación y obtuvo un rango entre 35.6 a 38.2. Y el promedio era 36.8. ¿Qué hicieron? Redondearon a 37. Entonces, por ahí va la temperatura, ¿no? Entonces, no ha sido trabajos de 100.000 pacientes. Ha sido el primero, 25.000. El segundo, 148 voluntarios. Y el 2017, ¿no es cierto? Los últimos dos trabajos, el penúltimo, el 2017 en Reino Unido, con más de 35.000 personas, se obtuvo un promedio de 36.6. Y Harrison, en la edición 20, ahora ha salido la 21. ¿No? Ahora ha salido la 20. La 20 es la azul, y la 21 que ha salido este año es la roja. De modo que me como cada año uno, ¿dónde va a entrar? El Mandel nuevo es así, el Mandel antiguo también, entonces uno de los dos tiene que salir el Mandel antiguo. O sea, no hay espacio. Pero
Antes coleccionaba libros, ahora ya no se puede, porque ya está todo lleno. Entonces hay que migrar, ¿no ves? Como el doctor Muñoz tiene su biblioteca, ¿no? En su casa atrás. Cuando vos le dices, doctor, esto no hay, el aquí está. Te friega. No hay caso de. Es un hombre muy sabio. Cuando le quieres ganar, no puedes. Mucha experiencia. Siempre te va a ganar. Y vas a perder. ¿Por qué? Porque no hay experiencia, que todo. Más longevo. ¿Cierto? ¿Sí? El patriarca. Moisés. No, papá, no es papá. Él no maneja las tablas. Ni tablet tiene. Los docentes que andan con su tablet son los Moisés. Buen apodo, ¿no? Los Moisés. Yo pinche el celular, ¿no? ¿Está bien? Entonces el promedio que da Addison 36.5, 37.5. Ese es el que manejamos la mayoría. Pero algunos otros libros tienen otras referencias. Entonces, como han presentado los trabajos, ¿no? Ahora me toca unir los trabajos. Los tengo que unir de poquito para sacar un trabajo grande, ¿no? Porque se van a publicar individualmente, pero ahorita los más fáciles están en revisión y los más difíciles de temperatura, que al año en las siguientes jornadas científicas sí se van a presentar. Los que se han presentado este año son los de la anterior generación. Entonces hacemos así con calmita. Entonces los suyos se presentarán en las siguientes. O sea, tampoco es que hacen al polvo, ¿sí? Y son de este grosor, no como les hacen hacer mujeres, ¿verdad? Yo pasaba una materia en la universidad, hago mi trabajo y era así. El doctor agarró mi trabajo y el otro agarró así. Mira, Julio, diferencia, ¿no? Sí, doctor, tienes que mejorarme. No sé qué quiero meter. Y tuvimos que venir, blanco. Ahora está bien. Nunca regresó. Después nomás veías un montón el portero. ¿Qué está haciendo? Ustedes le van a cambiar papel higiénico. Así terminaban los trabajos en la U. A mí no me gusta esto. Después hubiera dicho, no, si voy a pedir trabajo, tiene que ser con futuro. Si no, naranja. Entonces, ¿no? Cuando hablamos de variaciones, ¿no? En la temperatura bucal, tómese en cuenta, ¿no es cierto? El promedio es de 36.8 más menos 0.4. 36.8 es el promedio más menos 0.4. ¿Sí? En Harrison. ¿Cuánto es entonces el rango? El mínimo 36.4, porque a 36.8 le resta 0.4, y el máximo a 36.8 le aumenta 0.4, 37.2. Entonces el rango que tienes en la temperatura bucal es de 36.4 a 37.2, ¿no? Entonces la temperatura oral, ¿no? Es de 36.8. Cuando haces la temperatura rectal es 0.4 grados centígrados mayor a la bucal. Entonces 36.8 más 0.4, 37.2. O sea, su rango mayor es el promedio de la rectal. Su rango mayor es el promedio de la rectal. Y es igual, 37.2 más menos 0.4. Entonces su rango inferior, 36.8, es el promedio de la bucal. Y su rango superior es 37.6. Entonces, la temperatura rectal es mayor que la bucal en 0.4. Es mayor.
¿no? Y para los pediatras, en el sentido de calcular la temperatura, es más fidedigna la rectal que la oral. Entonces, puedo que a todos los angelitos, ¿no es cierto? Y se controla ahí. Solamente se introduce el bulbo, la puntita, si tú quieres, nada más. Por eso tiene esto, para que no entre más, solamente la punta. Y se tiene que utilizar una cremita, lubricante. Seco, puedes causar laceraciones en la región del ano. Le puedes causar una escoriación, un sangradito, y te hacen el escape. Un poquito de cremita, suavito. 3 minutitos, sale. ¿No? Entonces, eso tienes que ser consciente. Si la enfermera hace eso, tú tienes que, antes de hacerle, si tú vas a colocar, para tomar la temperatura, tienes que verificar que no tenga lesiones. No hay lesiones, tú haces. Hay lesión, avisas. Tienes que, le han rasgado, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tienes que avisar. Si no, a vos te van a echar la culpa. No es lo más, no, ¿cómo está? Está bien, tranquilo. Ya, campeón. El campeón. Tiene que tomar. Buen campeón. Ese, muy bien, el campeón. Este curso me va a matar. ¿Ah, sí? Ya, 10 trabajos de investigación aprobados todos. O sea, entre todos. Claro. Exigente institucional acá, ¿no? Ya nos va a ver. ¿Lo voy a ver? ¿Lo voy a ver? Examen de grado. Soy tribunal en pregrado y en grado. Y en grado a veces vengo por la UNSA. Y a veces vengo por la universidad. Así que igual vamos a ver. No, es peor. Una niña ha venido. ¿En serio está usted de curador? Sí. Doctora, ¿puedo postergar mi examen? No. ¿Qué es diarrea? No sé. ¿Clasificación? No sé. Ahí sí. Con tanto carisma nos deslumbra. Yo creo que es Ibarrigo. Imagínate Ibarrigo. Está contagiando la cosa. Entonces, algunos termómetros tienen, dice, ¿no? Hipotermia, hipertermia, ¿no? Límite normal. Eso no nos sirve. ¿Por qué? Porque varía de acuerdo a la región donde tú tomes. Entonces, si tú compras un termómetro así o lees un catálogo así, no sirve. ¿Por qué? Porque no es así. Tienen que ser así. ¿No es cierto? Esos son los rangos permitidos. Entonces, tienen que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Por eso tenemos uno de no, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ahora sí, la temperatura rectal, ¿no es cierto? ¿Sí? Como les decía, solamente el bulbo o el sensor tiene que introducir. ¿Sí? Tranquilo, ya se desmayado ahí. ¿Qué pasa? Si no, hagan investigación. Entonces, si introduce, ¿no? Se tiene que mantener con la mano, no es dejarla colocar, ¿sí? Y siempre, no así, sino que se debe tapar, se debe cubrir, por pudor, por más que sea un chilpayate, una guagua, igual hay que tapar, ¿cierto? Tienen que tener respeto. ¿No? Hay mucha gente que no saben, cuando van al hospital de todo van a ver. Y tienes que ser tú, lo correcto. Lo correcto. Yo
y siempre van a ver lo incorrecto. Entonces, no es lo correcto. Entonces, colocas, ¿cierto? Las sabanitas y tal, decentemente. ¿Sí? Entonces, eso no te va a quitar puntos. El infrarrojo es igual, ¿no? Tiene sus rangos, ¿no? En amarillo es lo normal, en verde es lo normal, en amarillo es el que tiene febrícula y el rojo que tiene fiebre. Entonces, los diferentes, por ejemplo, esta marca tiene sus rangos, esta marca tiene los rangos pero parecidos, ¿no? 37.5, no 37, y 38.5 y ese 38.2 ya es fiebre para ellos, ¿ves? Y la menor 36.8 y 36.5. Entonces, hasta esas referencias, como dice el título, solo son referencias. Entonces, si usted utiliza y la temperatura corrobora con lo que dice Harrison, no va a pasar nada, va a manejar la temperatura. Pero no tiene que valerse de los colores, ¿no? Esto es para uso doméstico, pero también hemos comprobado con el uso médico, o sea, con el termómetro timpánico, por ejemplo, con el termómetro de mercurio oral, que salen mismos resultados. Lo que tienen que hacer ustedes es no hacer caso a las escalas, tienen que hacer caso a las escalas de Harrison. Eso es lo único que tienen que hacer. Aquí dice, no, ¿quién dice Harrison? Eso tiene que poner en su cabecita. Y ahí está, vienen otros modelitos, ¿eh? Todos los modelitos vienen con su rango. 38, imagínate. Eso debe ser en el país de Calisturienta. Esto es normal, ¿no? ¿Qué país es? No diga, mira. Ya nos contaste. Y allá también, ¿eh? Allá nomás se mantienen tranquilos. Entonces, en este cuadro, por ejemplo, se puede ver, ¿no? Que la temperatura rectal, ¿no es cierto?, es la que se llama el patrón de oro, ¿no? El gold standard, ¿no? Y ustedes saben que en medicina van a tener muchos gold standard, ¿no? Y con eso los hacen bolsa, ¿no? Pues el gold standard, ¿no? Ya para mañana, ¿no? Y no es para mañana, se puede pedir más cosas, ¿no? Entonces, los famosos gold standard tienen que tener. Ahora hay libros de valores, de términos, hay de todo. Si tú buscas en la librería, hay libros de cualquier cosa que tú quieras. Diagnóstico diferencial, hay. Términos, hay. ¿Sí? Reítalo más, pues, no te aguantes, ya llega a mí más. La timpánica, ¿no? Es la más accesible, es la sencilla y la más rápida. Se coloca y se saca. Es la más sensible, la timpánica, ¿no? También la aparatito cuesta, ¿no? Y hemos comprado uno para jugar entre todos. O sea, con uno hemos hecho, y la timpánica es 1 segundo. Colocas y ya está. Los otros es 3 segundos. Y el infrarrojo, que hemos visto anteriormente, es en la frente, ¿no es cierto? A una distancia entre 5 y 10 centímetros, aprietas el botón y ya está. Pero ¿qué decía la gente en las calles? ¿Qué decía? Decía que esos rayos iban a penetrar en tu cerebro y iban a dañar nuestras neuronas. Ahora, hay dos tipos de rayos, ionizantes y no ionizantes. Los ionizantes son los que, como los rayos ultravioleta, destruyen la bacteria para esterilizar. Los rayos ultravioletas del sol son ionizantes, penetran nuestras células, por eso da cáncer. Por eso dice, los más morenos tenemos que estar un poquito más tiempo, los más claritos tienen que estar menos tiempo, y te dan horas, ¿no es cierto?, para broncearte, ¿no?, para recibir vitamina D, horas.
Y si tú te expones más del tiempo, entonces como son rayos ionizantes, van a destruir tus células. Mientras tanto, que los infrarrojos son no ionizantes. Por lo tanto, jamás te va a producir nada. Jamás. Entonces, solo en Bolivia, en la muñeca, ¿no? Y cuando compraban los aparatos, aquí está el aparato, el sensor, y aquí, ¿no? Yo entraba a la farmacia. Normal pase, algo así dice, ¿no? Y la gente me miraba, la gente, tu mano, ¿no? Yo, porque es para la cabeza. Y la gente me miraba raro. Entonces, eso es porque no leen, ¿no? Más creen al internet. Usted mismo cree más al internet que otra cosa, ¿no? Oye, ¿no? En la UNSA tiene su página de chismes. ¿Aquí también? Chismoso. Pero tienen que ver lo correcto, lo que es real. Nombre y apellido. No, gracias. Entonces, esto es la fisiopatología de la fiebre que está publicado en el Harrison, ¿no es cierto? Está publicado en el Harrison. Desde el año 2012 está publicado en todas las ediciones del mismo cuadrito, ¿no es cierto? Donde tienes que tomar en cuenta que para que haya fiebre tiene que haber toxinas microbianas, una infección, pero estas toxinas generalmente son de los gram negativos, porque los gram positivos no producen fiebre, no tienen las toxinas que producen fiebre. Los gram negativos sí, ¿no? Y van a producir mediadores de la inflamación, citocinas, que van a estimular a los neutrófilos, y los neutrófilos producen citocinas. Y las citocinas o interleucinas son los mediadores de la inflamación. Y como respuesta al agente extraño se produce la inflamación y por ende aumenta la temperatura. Monocitos y macrófagos, ¿no es cierto? Y las células del endotelio van a ser las afectadas. Aquí están las citocinas, que son las interleucinas 1, 6, factores de necrosis tumoral y el interferón, especialmente el alfa, ¿no? Que son citocinas pirógenas, que decir que van a producir fiebre, ¿no? Entonces, van al endotelio del hipotálamo y el hipotálamo es el órgano que regula la temperatura. Entonces, este va a activar a la prostaglandina E2, ¿no? Al AMP cíclico, incrementando el punto de ajuste de la termorregulación. Por lo tanto, va a alterar. Es como si usted, a la antigua, ¿no? Tú tienes tu radio, 105.7, qué sé yo, y alguien viene y te lo hurga, y cuando tú llegues a tu casa, ya está hurgado, y dices, ¿quién hurgó? ¿Quién hurgó? Antes de eso, ¿no? Ahora vos colocas memoria, ¿no? O tú dejas tu tele en un canal, y cuando llegas, está en otro canal, y dices, ¿quién entró a mi cuarto? ¿Cierto? Los papás, ¿quién hurgó la tele? ¿Por qué mi cama? ¿Qué quieren? No me hagan caso. Ya les contaba. ¿Por qué esa Escuchando. Entonces, ahora, por sí solas, las toxinas microbianas directamente pueden, ¿no?, alterar, ¿no?, el rango de control de temperatura del endotelio. Directo. Hay dos vías, una esta y otra esta. Por lo tanto, ¿no es cierto?, se activa la alteración por las prostaglandinas E y se produce la fiebre. Entonces, muchas veces tomamos antipiréticos que van a inhibir, ¿no es cierto?, a las prostaglandinas E, entonces se corta, ¿no?, y ya no tenemos fiebre, ¿no es cierto?
Entonces, cuando hablemos más luego, vamos a hablar de... ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta 3. Dios mío. Más que... Pero dígalo bonito. Termínenos bien. No sé, yo... ¿Qué le pasa? Ya, atiendan. Me hacen pajarear. Cuando hablamos de enfermedad renal aguda, la mayor parte de los pacientes de la calle, de infecciones comunitarias que vienen al hospital o al consultorio, ¿no? Que vienen con fiebre, ¿no? Si es por virosis, ¿no es cierto? Generalmente dura de 7 a 10 días, es la más larga. Y si es bacteriosis, no dependerá de la gente. Hay algunos que son ondulantes, intermitentes, ¿no? Persistentes, las fiebres. Y en el caso de las virosis, el tratamiento de síntomas, un antipirético, ¿no? ¿Qué es bueno para la fiebre? A ver, doctores, ¿qué van a darle? Paracetamol, ¿no? Y la marca, pero le vas a dar paracetamol dependiendo del peso, talla, ¿no? A veces de 1 gramo tienes que darle, ¿no? Para que funcione, porque a veces 500 no funciona. Pero eso tienes que ver. Aunque no quieran paracetamol, funciona. Muchos le discriminamos, ¿no? Porque es barata. Ay, no, eso hace más caro quiero, doctora. Entonces, el paracetamol sirve. El otro día no encontraba mi ibuprofeno, encontré un paracetamol de 1 gramo. He tomado. Ha tardado, pero es que el otro es chiquito. Entonces, ¿quiénes producen las fiebres? Las faringitis bacterianas, las amigdalitis bacterianas, las sinusitis bacterianas, las bronquitis bacterianas, neumonías bacterianas, infecciones bacterianas, pero va a depender de la gente. Por ejemplo, si la infección urinaria es por gram negativos, va a tener fiebre y solo fiebre, ni siquiera dolor. Por ejemplo, los bebés, cuando tienen pediatría, solo tienen fiebre y lloran, y pulmones sanos, conjuntivas sanas, oídos sanos, abdomen sano, todo sano, es infección urinaria. Lo más seguro, ¿sí? Entonces, solo es fiebre, no hay otros síntomas, los bebés, por ejemplo, ¿no? Y esto les dura, ¿no es cierto?, unos 3 días. En la neumonía adquirida en la comunidad, ¿no es cierto?, la fiebre viene junto con la tos, con la expectoración del esputo, con dolor en la espalda. En la bronquitis viene con dolor pectoral, ¿no es cierto?, en el pecho. La sinusitis viene con dolor de los arcos superciliares, dolor en la cabeza, ¿no? A la palpación, los arcos superciliares, dolor, ¿no? Las eminencias malares, dolor, ¿no? Por la sinusitis. Y obviamente esto ya deben estar cansados de ver, ¿no? Los puntos blancos, ¿no? Entonces, eso ya va a depender de la gente, de cada uno. Tómense en cuenta que la mayoría de las patologías que estamos viendo acá, ¿no es cierto?, excepto la neumonía y la infección urinaria, faringoamigdalitis, sinusitis y bronquitis, más frecuente es virosis, 70%. 30% lo más es bacteria. Diferente neumonía e infección urinaria, más frecuente es bacteriana que viral. Pero hay que saber diferenciar uno con otro. Es el gran problema a veces. Pues ya hemos visto que es enfermedad febril aguda. Ahora nos toca ver fiebre postoperatoria y fiebre de origen desconocido. Entonces,
En la fiebre postoperatoria estamos hablando de las IAS. Y ya hemos mencionado qué son las IAS en general, ¿no? Entonces, en el periodo del postoperatorio inmediato, generalmente son bacterias, no virus. En el postoperatorio son bacterias, tanto gram positivas como gram negativas. Se van a producir atelectasias, infecciones de catéteres intravenosos, infecciones de heridas, abscesos, neumonías, IAS, y infecciones urinarias, IAS. Porque una cosa es que tú entres con neumonía y otra cosa es que tú en el hospital hagas una neumonía. Una cosa es que tú entres por una cirugía, te colocan un catéter y a los 3-4 días haces infección urinaria, ¿no es cierto?, por el catéter que te han colocado y te tienen que tratar por infección urinaria intrahospitalaria. Estos son frecuentes. Todo depende del tipo de sonda, ¿no? Si es sonda de caucho, se tiene que sacar cada 24 a 48 horas. Entonces, imagínate al paciente, saco sonda, pipi, saco sonda, pipi. Pobrecito, ¿no? Entonces, sonda siliconada de otro material puede estar un mes con medidas, pero con cuidado, limpiando la región, todo. Un mes puede estar 2 meses, 3 meses, dependerá de qué patología tiene, sin sacar. Pero la de goma es la que se infecta más rápido, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que les digo son casos clínicos que están en el hospital. Por ejemplo, infección urinaria por punta de catéter. Entonces puedes ir a revisar, así puedes clinicar del laboratorio. En el año pasado, ¿cuántas infecciones por punta de catéter había? Tantas. ¿Cuántas infecciones urinarias? Tantas. De esas, ¿cuántas eran puntas de catéter? Tantas. Es mi universo, es mi muestra. De esas infecciones de puntas de catéter, ¿cuáles son los bichos que han salido? ¿Cuál ha sido el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar? Eso está muy bien. ¿Para qué? Para saber que cuando tú tienes una infección, dices, ajá, ya sé quién es, puede ser tal bicho, le daremos tal medicamento empíricamente y se cubre hasta que salga él. Toda sala, todo servicio debería tener su listado de bichos, de los que les atacan. No es malo. Entonces, cuando aparece una infección, ajá, en primer lugar hay que darle tal medicamento, va a cubrir este más este, listo, y cubre. No hay que esperar en el laboratorio, tienes que ser el médico clínico eres, pero tienes que tener datos. Si no tienes datos, ¿qué bicho será? No sé, alguien te investigó, no, nadie, ¿alguien se acuerda? No sé, debe estar ahí en los archivos. Pues eso puedes descartar y puedes hacer, por ejemplo. Y cuando hablamos de fiebre de origen desconocido, creo que me he saltado aquí uno, ¿no es cierto? La definición de fiebre de origen desconocido, la definición clásica dice presencia de fiebre mayor a 38,3, con una duración mayor a 3 semanas. Entonces, cuando el paciente tiene 38,3 y está 3 semanas, y le mete todos los laboratorios, urocultivo, hemocultivo, coprocultivo, rayos X, oído, garganta, columna, PPD, y no encuentras poco de infección. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son las causas, ¿no es cierto? Y a veces en el reporte dice fiebre de origen desconocido, eso también pueden buscar en el hospital. La cosa es tener un médico aliado en el hospital X. Uno que quiera. Porque otros dicen, no hay que meterse. Mientras otros, ¿no? A veces más bien que les gusta, esto, doctor, ese quesito de infección, ¿por qué no publicamos, ¿no es cierto? Con sentimiento informado, ¿sí? Y yo qué voy a recibir, su número de publicar. Salen como coautores.
O sea, hay premio, ¿no? Para todos ustedes. Y le sirve para currículum para ese güey, para ese doctor. Le sirve currículum. Todo es currículum. Yo era muy joven y hacía trabajo de investigación para la Sociedad Científica de la UNSA. Y cuando he tenido que trabajar, ese era mi currículum, mis investigaciones de estudiante. Había presentado en diferentes países, todo, tenía experiencia en investigación. Entonces, eso era un punto a favor que mis amigos no tenían. Pero yo tenía. Yo no era muy inteligente. No tenía muy buenas notas, pero tenía investigación. Entonces, si tú la balanza, ¿no? Entonces era otro tipo de sujeto. ¿Sí?